modifica o extingue vínculos jurídicos, mientras que el contrato es el acuerdo de voluntades que crea dichos vínculos jurídicos, es decir, ni los modifica ni los extingue, solo los crea. Perfecto. Básicamente, como les decía, todas las respuestas que ustedes acaban de dar son ciertas, pero esta es la más cierta, porque las anteriores respuestas son generalidades, y yo les pregunté fue la diferencia. En las dos situaciones son similares. Si ustedes se dan cuenta en lo que nos dijo Daniela, nos dijo nuestros compañeros, son características en donde los asimila, y yo les estaba preguntando en los que los diferencia. En esto así van a ser el tipo de preguntas que ustedes van a recibir en los ECAES. Entonces, una sola pregunta cambia todo el sentido del interrogante. Una sola palabra cambia todo el sentido del interrogante. Yo no les pregunté en qué eran iguales, sino en qué eran diferentes. Y Santiago nos está dando esa respuesta. Si bien es cierto, los dos son negocios jurídicos, los dos son, por lo general, son negocios jurídicos. Por doctrina, la convención sirve para extinguir obligaciones, mientras que el contrato sirve para crear obligaciones. Sin embargo, téngalo presente una cosa, esto es más a título de información, porque el artículo 1400 del 95 del Código Civil no hace esa distinción. ¿Quién me ayuda a leer el artículo 1495? Acuérdense que yo les dije que tenían que tener a la mano el código siempre. No. Elías, no meta palabras que no hay. Lea otra vez, que usted metió palabras que no hay. Otra cosa es que les voy a molestar muchísimo y no me malentiendan. Los ECAES cambiaron. Los ECAES ya no es de falso o verdadero A, B y C. Ahora los ECAES son de comprensión de lectura. Es más, una de las preguntas del ECAES va a ser la siguiente. Según el siguiente texto, redacte una conclusión, un cuerpo y un contenido en máximo 30 minutos. Es decir, ustedes tienen que argumentar como si estuvieran en una sala de audiencias. Entonces, ustedes al leer tienen que entender bien la pregunta. Entonces, Elías, ojo con las palabras que está leyendo, ¿vale? Lea otra vez, por favor. Despacio y conciso. Si se dan cuenta de que ese artículo 1495 le das un sinónimo, los pone los equipara, no les da esa definición. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Esto solamente para título informativo y para que ustedes eventualmente a futuro, cuando se vuelvan abogados contractualistas, es decir, cuando estén ejerciendo su profesión, ya sea en el sector público o en el sector privado, tengan clara esa convención. Igual lo que nos hizo nuestra compañera cuando nos habló de convenio. Una cosa es contrato, otra cosa es convención y otra cosa es convenio. En el convenio se busca generalmente que un tercero sea el beneficiario o el beneficiado de una acción entre los dos extremos negociados. Esa es la gran diferencia con el convenio, que se diferencia de contrato y convención, que las obligaciones son interpartes, ¿vale? Entonces, muy bien, Santiago, ya veo que está leyendo ahí, esa es la intención de las lecturas. Ahora bien, estábamos diciendo al inicio que teníamos que empezar a entender claramente qué era hecho jurídico, acto jurídico y negocio jurídico, para terminar entendiendo qué era contrato. Habíamos hablado que acto jurídico, o habíamos mencionado que el acto jurídico es un hecho, que tiene consecuencias jurídicas. Pero ¿cuál es la situación aquí? Más bien, no un hecho, sino un actuar que tiene consecuencias jurídicas. A diferencia del hecho jurídico, los actos jurídicos son consecuencia del hombre.
El hecho jurídico es un hecho de la naturaleza que trae consecuencias jurídicas en donde la intervención del hombre no existe. En el acto jurídico es una actuación del hombre que trae consecuencias jurídicas, pero muchas veces no tiene que ver y no está inmersa la voluntad del hombre. Es decir, es una situación acaecida por el hombre, pero en donde no tiene que ver su voluntad. ¿Vale? Entonces, el acto jurídico es opuesto al negocio jurídico, porque en el negocio jurídico debe haber una expresión de la voluntad, ¿sí? Más en el acto jurídico no hay esa voluntariedad de hacer ese algo frente a, a ese resultado jurídico. En última, si bien es cierto, se contraponen el acto jurídico y el negocio jurídico, el acto jurídico también es producto de la autonomía y la voluntad. La autonomía da la voluntad de hacer algo, pero no de tener esas consecuencias jurídicas. Al contrario, en el negocio jurídico, yo quiero hacer algo y quiero obtener esas consecuencias jurídicas. Esa es la gran diferencia de los actos jurídicos. Entonces, esto yo lo estoy haciendo así de muy rápido porque esto lo vieron en obligaciones. Los actos, estoy haciendo es una recordación de estos temas. Los actos jurídicos, ¿cómo se clasifican? Los actos jurídicos están creados por la misma norma, es decir, no está creado por la voluntad de las personas directamente, sino la ley es la que determina qué actos jurídicos existen. Y por lo tanto, hay actos jurídicos lícitos y hay actos jurídicos ilícitos. ¿Sí? ¿Cuáles son los actos jurídicos lícitos? Pues son todos aquellos actos, o sea, todas aquellas actuaciones de las personas que están conforme a la ley y conforme a los cánones sociales. Entonces, transitar por la acera, si usted transita por la acera, es un acto jurídico, pero que no tiene unas consecuencias relevantes a la sociedad. Pero si usted no transita por la acera, es un acto jurídico válido porque a usted no le prohíben caminar por donde quiera, sin embargo trae unas consecuencias jurídicas ilícitas, porque según el Código de Convivencia, si uno se atraviesa la calle por la mitad, trae una consecuencia de una sanción. Y allá es donde caemos con los actos ilícitos. Los actos ilícitos o los actos jurídicos lícitos son actos que inicialmente parecieran ser lícitos, pero por una voluntariedad de la persona se convierten en ilícitos. Por una actuación de la persona se convierten en ilícitos. ¿Cómo son los ilícitos? Pues todo lo que sea contrario a derecho, ¿sí? Todo lo que altere el normal funcionamiento del ordenamiento jurídico y que genere una situación negativa al orden natural de las cosas. Estos actos ilícitos tenemos que mirarlos como aquellos actos ilícitamente propios, que son los contrarios a derecho, a la sana convivencia, y los actos delictuales. Entonces, en nuestra materia no vamos a hablar de delitos, de actos delictuales, porque nos meteríamos en la materia de derecho penal, sino del acto ilícito. El acto ilícito es contrario a la normal situación de una persona, que puede ser ajena, o más bien que es ajena a su voluntad en la mayoría de los casos. Entonces, lo lícito es lo conforme a derecho. Lo ilícito, pues lo que no es conforme a derecho, lo que altera el ordenamiento jurídico en una forma negativa. Porque es que nosotros también podemos alterar el ordenamiento jurídico, pero de una forma positiva. ¿Cómo alteramos el ordenamiento jurídico en una forma positiva? Pues generando unas obligaciones positivas que se cumplan en materia contractual. ¿Cómo lo alteramos de manera negativa? Generando unas obligaciones y las incumplimos. Ahí está la diferencia entre los actos lícitos y los actos ilícitos. Entonces, para resumir, para que lo tengan un poco más claro, les traigo esta acotación.
en una misma diapositiva para que determine la diferencia entre acto jurídico y negocio jurídico. Entonces, acto jurídico podemos decirlo en pocas palabras, ¿qué es? Es toda actuación humana que la ley aprecia como tal y la dota de efectos precisos y fijos. Acordémonos que aquí es la ley. La ley es la que determina las consecuencias del acto jurídico, la ley, pero no la ley convencional, sino la ley social, la ley positiva. Aquella ley que todos creamos, que todos, esa soberanía que todos entregamos al Estado para que crear nuestras leyes. Esa es la ley de la que hablamos en los actos jurídicos. En los negocios jurídicos hay una situación que ustedes tienen que tener en cuenta, que es la que transciende la gran diferencia entre el acto jurídico. En el acto jurídico es un acto voluntario en donde mi voluntad, mi deseo, mi interior, mi anhelo, mi necesidad es a producir determinados y verdaderos efectos jurídicos. En el acto jurídico, si bien es cierto, hay una voluntad de hacer algo, mi voluntad no está encaminada a generar una consecuencia jurídica. En el negocio jurídico, mi voluntad sí está encaminada a generar una consecuencia jurídica. Y en el negocio jurídico es importante. ¿Por qué? Porque esas consecuencias jurídicas no solamente son de una persona, sino de los dos extremos que se encuentran en esa relación jurídico-negocial. En el acto jurídico solamente se entiende que es una persona la que genera ese efecto jurídico y la otra persona lo recibe. En el negocio jurídico, los dos extremos son los que quieren esas consecuencias, quieren esos efectos. Tan es así que otra gran diferencia que aparece aquí es que el acto jurídico se basa en la ley. Las consecuencias las da la ley. El negocio jurídico, como las consecuencias las da los extremos negociales, son reconsideradas como leyes de segundo grado, pero son leyes. ¿Y por qué de segundo grado? Porque porque la regla es que estas consecuencias, estas voluntades, solamente afecte a los extremos y no afecta a la sociedad. El acto jurídico afecta a la sociedad de manera indeterminada, porque cualquiera puede recibir, cualquier persona, sin estar vinculada a una relación jurídico-negocial, puede ser el afectado o el receptor más bien, ya sea de manera positiva o negativa, de ese acto jurídico, sin que él lo quiera. En cambio, en el negocio jurídico, los dos extremos quieren esa situación, quieren cumplir esa obligación. Entonces, aparece un aforismo que es el pacta sunt servanda. Los contratos son ley para las partes. Por eso es que cuando usted firma un contrato, un negocio jurídico, usted se obliga. Es imperioso que cumpla, porque es una ley entre los contratantes. Entonces, los contratos, desde ya les estoy diciendo algo que quiero que aprendan hasta el final de la materia y se los voy a recordar hasta el final de la materia, específicamente en uno de los temas. Si usted suscribe un negocio jurídico, es decir, usted se encuentra con otra persona para satisfacer una necesidad, ¿cuál necesidad la que usted tenga? Su obligación primero, al suscribirlo, es que crea ley. Por lo tanto, como es ley, tiene que cumplirla. Si no cumple, tiene una sanción. Usted, cuando se junte con esa persona, desde el inicio tiene que pretender y su interés principal es cumplir con el contrato. Usted no suscribe un contrato para incumplirlo. Ejemplo, ustedes no suscriben el contrato de educación con la Universidad del SINU para quedarse dormidos en clase, o para perder las materias, o para no asistir a clases. La Universidad del SINUS cumple o suscribe un contrato con ustedes para ofrecerles una educación de la mejor calidad que pueda existir.
consigue sus docentes para darle la información que ustedes necesitan. Pero depende también de ustedes esa obligación de cumplimiento. Si ustedes son de los que suscriben un contrato de educación con la universidad, pagan, además que pagan por ese servicio, y lo que hacen es quedarse en sus camas durmiendo, prendiendo el equipo y no prestando atención, pierden las materias o no asisten a clase, ustedes están incumpliendo, están actuando desde el principio de mala fe. Es decir, pueden generar una sanción. ¿Cuál es la sanción? Pues si ustedes no pasan la materia, o sea, si ustedes no cumplen con las obligaciones que impone el docente, pierden la materia, esa es su sanción. Con una sanción peor, que si usted sigue incumpliendo, que si usted no asiste a clase, no puede presentar el examen, que si usted sigue incumpliendo y pierde más materias, lo sacan, porque es que usted es una contratante que no está cumpliendo con la obligación. Entonces tienen que entender eso. Ahora bien, es importante en esta etapa de su formación que ustedes tengan claro la diferencia entre obligación, negocio jurídico y contrato. A ver, voy a llamar. A mí me gusta llamar para saber que están atentos a lo que estoy hablando. María Claudia, bueno, hoy es el día 29, a ver qué me aparece aquí en mis listas como en el número 29. A mí me gusta esa así. Vale. El número 29 es Jesús Manuel López. Jesús Manuel. Listo, Jesús Manuel. Yo ya le iba a quitar la asistencia, es mejor dicho, le iba a poner falla. Jesús Manuel, de sus clases de obligaciones, porque esto lo ven en obligaciones, estoy clarísimo porque yo vi el pensum. ¿Usted se acuerda cuál es la diferencia entre obligación, negocio jurídico y contrato? Jesús Manuel. Sí, doctor. Diga algo que se invente, hermano. Lo más lógico, ¿qué es una obligación? Bueno, obligación es que nos permite a nosotros, digamos, hacer algo. Muy bien, el deber de hacer algo. Pero es que obligación no solamente es el deber de hacer algo. ¿Qué más? La obligación está muy bien hasta ahí, el deber de hacer algo, pero ¿qué más comporta la obligación? A ver, Suani. Suani. Jesús Manuel nos dice que obligación es el deber de hacer algo, pero además comporta otra obligación, otro deber. ¿El deber de qué? Presente, profe, ¿me escucha? Sí. Suani, la obligación comporta el deber de hacer algo, pero también comporta el deber de qué? ¿Se acuerdan de las tres cosas que se hacen en una obligación? El hacer. Dar, hacer y no hacer. Dar, hacer y no hacer. Exacto. Entonces la obligación es el deber de hacer algo y el deber de no hacer o dejar de hacer. Pero pues cuando uno dice no hacer, pues también entraña el dejar de hacer, ¿sí? O sea, me interesa eso. La obligación es el deber de hacer algo o dejar de hacer algo. Simple, no vamos a entrar a toda la teoría de las obligaciones, porque ustedes ya vieron dos niveles de obligaciones, mejor dicho, son los expertos en obligación. La obligación es el deber de hacer algo o dejar de hacer algo, es decir, usted ya sea por ley o por convención, tiene un deber, y eso comporta una obligación. El negocio jurídico, como está compuesta por declaraciones de voluntad privada, es decir, Suani y Daniel se obligan a algo. Suani con Daniel firman un contrato en la cual Suani se obliga a asistir todas las clases que Daniel dicta. Y Daniel se obliga
a dictar todas las clases durante el tiempo que Consuani convino, a cambio de un precio, porque siempre debe haber una condición a cambio de un precio. Entonces, esa es la declaración de voluntad. Suani está declarando su voluntad en el decir, yo quiero aprender, y Daniel está declarando su voluntad en el sentido, yo quiero enseñar. Cuando esas dos voluntades se conjugan, pues se crea la voluntad del negocio jurídico, una sola voluntad. Las que inicialmente eran voluntades separadas se confunden en una sola y crean la voluntad contractual. ¿Cuál es el efecto jurídico que trae? Suani, ¿cuál sería el efecto jurídico que trae en esa voluntad suya de querer aprender y esa voluntad mía de querer enseñar? Suani. Profesor, cumplir con la obligación. No, es que cumplir con la obligación de por sí ya viene nato en la voluntad. Es que usted no celebra un contrato para incumplirlo. Tienen que meterse eso en la cabeza. Vuelvo y les repito, eso se los voy a... Ustedes no suscriben un contrato o un negocio jurídico para incumplirlo, sino para cumplirlo. Entonces, cuando ustedes se suscriben un contrato, dicen, no es que voy a pensar a ver si le cumplo o no lo cumplo, si lo cumplo a medias, si lo cumplo tardío. No, desde ya tienen que saber que el contrato se suscribe para cumplirlo. Entonces, Suani, si usted quiere aprender y yo quiero enseñar, nuestras dos voluntades se encuentran, hacemos una, ¿cuál es el efecto jurídico final de ese aprendizaje? Entonces, usted quiere aprender derecho, yo le quiero enseñar derecho. ¿Cuál es el efecto jurídico final de ese acuerdo de voluntades? ¿Quién le ayuda a Suani? Entonces, Pedro Luis Ramírez. Pedro Luis. Profesor, yo diría que como ella quiere aprender y usted le quiere enseñar, usted nos hablaba del contrato de educación. Muy bien, esa es la figura, eso se llama contrato, es la figura jurídica que une nuestras dos voluntades, pero ¿cuál es el efecto? Entonces se las voy a cambiar de palabra mientras aprenden los términos contractuales. ¿Cuál es la meta de ese contrato? ¿Cuál es el fin último de ese contrato? A ver, Pedro, ¿usted entró a la universidad para qué? ¿Para venir a juntarse a un profesor hablando una hora y no entender o aprender? O sea, ¿para qué entró a la universidad? Para aprender y graduarme como abogado. El aprender es la ejecución del contrato. ¿Cuál es el efecto final? Lo acabo de decir. Graduarme como abogado. Exacto. Ese es el efecto. Entonces, todo esto lo van a entender con el transcurso de la cátedra. ¿Cuál es el efecto? ¿Cuáles son las ejecuciones? ¿Cuáles son las obligaciones? Van a entender un poco más qué realmente es el contrato y para qué sirve. Porque es que muchos miramos que el contrato es un papel. Ah, eso es un papel. El papel aguanta todo. No, pues es que un contrato ustedes lo pueden hacer hasta en una hoja de papel, en una hoja de baño, en una hoja de una rama de un árbol. Y es válido. También es válido que existen los contratos verbales, la palabra empeñada. Pero es que ustedes no entienden, o lo más bien, lo que quiero enseñarles es cuáles son los efectos reales que trae esa manifestación de su voluntad. Para que si el próximo semestre nos encontramos en contratos 2, ustedes cuando vean los contratos específicos entiendan, wow, esta es la compraventa, este es el alcance del arrendamiento, este es el contrato de incomodato, este es el mandato, este es el de seguros, este es el de hipoteca, y ya con estas generalidades ustedes entiendan de una manera mucho más fácil todos los negocios jurídicos existentes. Ahora bien, negocio jurídico, vuelvo y repito, es el acto compuesto por declaraciones de la voluntad privada. Cuando nosotros hablamos de privada son los particulares, es decir, Pedro como persona natural de derecho privado y Daniel como persona natural de derecho privado.
Suani como persona natural de derecho privado y la Universidad del SINU como persona jurídica de derecho privado. Tienen las mismas características y no tienen una diferente, pareciera que tuvieran las mismas características, pero tienen una representación diferente. Ahora bien, cuando nosotros entendemos ahora qué es negocio jurídico, vamos a ver, aterrizar qué es contrato. El contrato es un acuerdo de voluntades que crea una obligación. Hombre, pero es que eso es lo mismo que hace el negocio jurídico, es un acuerdo de voluntades que crea una obligación. No he dicho nada diferente, pero se aplica a un derecho de real o a un derecho de crédito. Un derecho de real, dar una cosa, es decir, transferir el dominio. La traditio, acuérdese en su materia de bienes, la tradición, a través del contrato, a mí me sirve el contrato para volverlo a usted dueño de algo. Algo que es mío, se lo paso a usted y usted puede decir ahora, yo soy el dueño. ¿Sí? O para trasladar derechos que recaen sobre cosas, la posesión. Yo le vendo la posesión. Eso no lo convierte a usted dueño, lo convierte en poseedor. Yo no puedo entregar más de lo que doy, de lo que tengo. Si yo soy poseedor, yo así haga en un contrato, un documento en donde diga, es que le transfiere el dominio, el contrato está viciado, porque hay una afirmación inexistente, irreal. Yo en una posesión le transfiero en la posesión los derechos que trae sobre ese predio, pero usted como nuevo poseedor tiene que hacer un trámite para que un juez o el verdadero dueño lo convierta en dueño, en propietario. Pero el contrato sirve para transferir o recaer sobre derechos reales o sobre derechos de crédito. ¿Qué es un derecho de crédito? Los que contienen una obligación de hacer de carácter personal. Aquí les traigo, prestar un servicio. Yo tengo un derecho de crédito frente a la Universidad del SINU. ¿Cuál es? Cumplir con ustedes, estar aquí en la asignatura, transmitirle algunos conocimientos para que ustedes lo aprendan. Esa es una obligación, es decir, son obligaciones personalísimas que se tienen, que pueden ser exigibles a través de unas acciones para que la persona que está obligada la cumpla. Otra obligación de crédito, el pago de un dinero, se hace a través de un contrato de préstamo, donde Daniel le presta a Pedro una plata. Frente a Daniel y Pedro tienen un contrato de préstamo o de crédito. Aquí nace una obligación unilateral. ¿De quién? De Pedro. Esta es una obligación de crédito. ¿En qué sentido? Que Pedro, una vez llegada la condición o el plazo, pues tiene que reintegrarle, no, ni siquiera reintegrarle, transferirle el dominio de ese dinero que en algún momento Daniel prestó, para que Daniel quede satisfecho con su acreencia. Entonces nosotros podemos decir en conclusión que el contrato es un conjunto de obligaciones y de derechos que existen entre los sujetos negociables, es decir, obligaciones y derechos que existen entre Pedro y Daniel, entre Daniel y Suani, entre Suani y Isabela. Así de sencillo, eso es contrato. Pero yo estoy seguro que a este momento ustedes todavía tienen una pequeña confusión en que, bueno, ¿y entonces en qué se diferencia contrato y negocio jurídico? Pues fácil. Es que la obligación es lo más genérico, el hacer y no hacer. Y el contrato es lo más específico. ¿Qué significa? Que dentro de los negocios jurídicos hay muchos contratos. El negocio jurídico es lo genérico, el contrato es el específico, el negocio jurídico es la generalidad. Los hombres, o las mujeres. Contrato es la especificidad. Daniel, Suani, eso es lo que tienen que entender entre diferencia entre negocio jurídico y contrato. Como esta es la teoría básica, nosotros vamos a hablar aquí mucho del negocio jurídico porque yo les voy a dar son las generalidades
de todos los contratos. Yo no, si bien es cierto, vamos a tocar algunos contratos porque es necesario para que ustedes entiendan esas especificidades. Esta materia no se debería llamar contratos 1, sino teoría del negocio jurídico. Es decir, derecho civil 4, teoría del negocio jurídico. Derecho civil 6, contratos. Ahí sí, porque es que en contratos 2, lo que nosotros vemos son los contratos civiles. ¿Qué es el contrato de arrendamiento? ¿Qué es el contrato de compraventa? ¿Qué es el contrato de comodato? ¿Qué es el contrato de mandato? ¿Qué es el contrato de anticresis? ¿Qué es el contrato de hipoteca? ¿Qué es la donación? Entonces, eso es lo que básicamente. Ahora bien, les voy a hacer otra pregunta. A mí me gusta dejarles preguntas para que ustedes cuestionen las situaciones que vamos leyendo. Y para terminar la clase. A ver, 29 a 58 no alcanza. Lina María Zúñiga. Lina María. Presente, profe. Estoy hablando rápido, pero lo estoy haciendo porque esos temas que estoy presentando es la introducción que ustedes ya vieron en obligaciones. Pero hasta el momento, ¿está entendido el tema? Sí, señor, muy entendido. Explica muy bien. Gracias. Pero ahora sí va la pregunta importante. Bueno, la otra es importante porque a mí lo que me interesa es que aprendan. Una cosa, muchachos. Por favor, se lo suplico, se lo imploro. No se lo pongo de rodillas porque al único que me le arrodillo es a mi Dios y a mi hijo. Pero para que entiendan el alcance. Si ustedes no entienden algo, muchachos, me interrumpen, levantan la mano o me dicen, Daniel, no entendí, me repite y yo con todo el gusto se los vuelvo a repetir. Porque si no lo entendió una persona, muy seguramente 2 o 3 o 4 tampoco lo entendieron. Y no es porque no tengan entendimiento, sino que quizás se les fue la idea en un momentico. ¿Entendido? ¿Listo, muchachos? Ahora bien, pero necesito de su participación. Pregunta. ¿Es necesario que exista un contrato para que nazcan obligaciones o nazca una obligación? Lina María, ¿usted qué opina? Sí, es necesario que exista un contrato para que existan obligaciones. Pues yo pienso que no, profe. Bueno, aquí lo voy a poner otra vez. Obligación, ¿es el deber de hacer algo o dejar de hacer algo? El negocio jurídico, un acto compuesto por obligaciones de voluntad privada dirigida a realizar un determinado efecto jurídico. Y contrato, acuerdo de voluntades que crea una obligación y se aplica a un derecho real. Es un conjunto de obligaciones y derechos entre los sujetos negociables. Teniendo en cuenta eso, otra vez le pregunto, ¿hace falta un contrato para que nazca una obligación? Usted dijo que no, ¿no por qué? No, porque, o sea, la obligación, como usted estaba diciendo, es algo que uno tiene que hacer y no específicamente tiene que existir el contrato. En el contrato sería más como cuando yo con otra persona nos ponemos de acuerdo y queremos la misma obligación. Un ejemplo sería, yo en mi casa tengo una obligación de barrer todos los días, por decir así. Sí, y es una obligación que yo tengo y que yo sé y no específicamente tiene que estar en un contrato. Muy bien. Bueno, ¿quién apoya o quién refuta la afirmación de Lina? Pero se las voy a poner en otra situación. Lina nos puso una obligación natural, el deber de barrer la casa. Se vuelve una obligación natural pues porque le quiere, si ella recibe comida de sus papás, pues al menos tiene que devolver ese favor. Entonces es una obligación natural, lo mismo que las establecidas por la ley con los alimentos. Entonces, José Julián, cuénteme. Doctor, yo estoy de acuerdo con la posición de mi compañera Lina. ¿Por qué? Es cierto que un contrato genera obligaciones, pero existen obligaciones a las cuales se llegan sin necesidad de que exista un contrato o un acuerdo entre personas. Muy bien. Yo pienso en el siguiente ejemplo.
Si Póngame el usted ejemplo. y yo somos vecinos, Sí. yo estoy en la obligación de respetar su propiedad, sin que haya un acuerdo entre nosotros, de no hacerle daño a su casa, no rayarle el carro, sin la necesidad de que firmemos un contrato donde especifiquemos que tengo que no hacer eso. Muy bien, va muy bien, pero le falta mejor dicho, le falta un... ¿Por qué? Porque es que ustedes están viendo las obligaciones de convivencia ciudadana, el deber de respetar los derechos de los demás. Pero cuando usted y yo terminamos en una relación jurídica sin que haya voluntad, ¿nace una obligación? ¿Me repite la pregunta, por favor? Sí, Por tranquilo. favor. Es que la No la estoy pensando entendí. para decirla mejor porque la pregunté un poco, hasta yo mismo me enredé. Sí, señor. José, usted y yo somos personas que no nos conocemos, ¿cierto? Correcto. Pero por algún hecho o una situación que está por fuera de su voluntad y fuera de la mía, terminamos terminamos obligados usted conmigo y yo con usted. Entiendo. En esa situación es obligatorio firmar un contrato o suscribir un contrato o acordar algo porque pues cuando nosotros decimos suscribir es firmar, ¿no? Pero acordémonos que hay contratos verbales. Entonces, usted va por la calle, yo voy por la calle, se presenta una situación que genera una obligación entre usted y yo sin que exista voluntad, es más, ni siquiera nos conocemos ni nos saludamos. ¿Es necesario en esa situación firmar un contrato para que nazca una obligación? Pienso que no, doctor. No. Basándome... ¿Por qué? No es necesario firmar un contrato porque, por ejemplo, esa situación se podría dar cuando uno va a una tienda. Uno entrega un dinero y la persona está en la obligación de entregar el producto por el cual uno está pagando, sin Pero la eso es un existencia de un contrato. contrato. Pero eso es un contrato. Estoy diciendo, no debe haber contrato, no debe haber contrato. En ese ejemplo que usted está diciendo hay un contrato, es un contrato de transacción. Usted paga por un producto, es una compraventa. Cuando yo digo, no es que deba suscribir, sino tiene que existir, ya sea oral, verbal o escrito, tiene que existir un contrato. No sé, doctor. La verdad no sé. No, pues es que la afirmación que ustedes están haciendo, tanto Lina María como usted, es cierta. No es necesario que exista un contrato para que nazca una obligación. Y se las voy a dejar ahí, los voy a dejar en duda porque ese tema lo vamos a tocar el lunes, ¿listo? A ver, analicen en qué casos no es necesario que haya contrato para que nazca una obligación. ¿Vale? ¿Listo, muchachos? Podría ser un accidente de tránsito, ¿no? Perfecto, Pedro Luis. Pero me lo van a decir en la forma en que nacen las obligaciones según el Código Civil. ¿Listo? Entonces se las voy a poner así. ¿Cómo nacen las obligaciones según el Código Civil diferentes al contrato? Para que encuentren así. ¿Cómo nacen las obligaciones según el Código Civil sin que exista contrato? ¿Vale, muchachos? Entonces, no se les olvide, por favor, colocar el presente en el chat y nos vemos el día lunes con esa solución a ese interrogante. Profesor, disculpe. Señor. Es que al inicio de la clase no le pude contestar la asistencia para que me... Muy bien, eso está muy bien que se espere hasta el final de la clase para no interrumpir. ¿Alguien más? Listo, muchachos, nos vemos el lunes. ¡Feliz día!